Perfecto, entonces creo que ahí ya está grabando. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Eh, Veamos que hay un mensaje, nos saluda Margaret. Bien, estamos ya en la recta final de la asignatura, lo que nos va quedando aquí un poquitito, ¿ya? Nos queda la cátedra de hoy día y la cátedra de mañana, ¿ya? Lo de hoy día particularmente continúa en relación a lo que tiene, a lo que es parálisis cerebral, ¿ya? Que ya algo comenzamos a ver la semana pasada respecto de la base neurofisiológica de estos cuadros clínicos. Hoy día vamos a hablar en mayor detalle sobre este conjunto de patologías, ¿ya? Y el día de mañana vamos a ver y vamos a analizar y comentar unos videos que de cierta manera les va a permitir poder entender y comprender de mejor manera los diferentes tipos de parálisis cerebral de acuerdo a las manifestaciones clínicas que se pueden encontrar. ¿Ya? Ya dentro de lo que queda en la semana, voy a enviarle unos artículos. Uno está grabando Carolina, ¿ya? Eso para la pregunta que planteó Paul, ¿ya? Entonces, lo que queda de la semana voy a subir una serie de artículos que tienen relación con parálisis cerebral, en los cuales voy a pedir que ojalá todos le den una mirada o una lectura antes de la prueba de final de esta asignatura. ¿Ok? Entonces, voy a compartir pantalla para que demos paso a la cátedra del día. Por supuesto, las preguntas o las dudas que pudiesen tener me las envían, ¿ya? Perdón, me la escriben por el chat o me las pueden ir realizando in situ. ¿Ya? La presentación de hoy día es un poco extensa, así que a mitad de la presentación haré una pausa para dar espacio a preguntas. Detengo video y pongo compartir. Perfecto, entonces, tal como les conté, lo que vamos a hablar hoy día tiene particularmente relación con lo que ya comenzamos a ver la semana pasada, que es parálisis cerebral, ¿ya? Y que en el fondo corresponde a un trastorno de la postura y el movimiento que se origina antes de los 5 años de edad a raíz de una lesión en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Algunos datos estadísticos, ya la parálisis cerebral afecta, de acuerdo a lo que se plantea, a 1 o 2% de los niños nacidos de término, ya a un 9% de los niños con menos de 82 semanas de gestación y un 18% de los nacidos antes de las 26 semanas, es decir, en la medida, no sé si alguien me puede silenciar, por favor, hay alguien que está... Ahora sí, gracias. De estos datos epidemiológicos podemos ver que en la medida en que los niños tienen un periodo de gestación más breve, ya aumenta el riesgo de parálisis cerebral. Ya entonces, un factor de riesgo, ¿cierto?, tiene que ver particularmente con la condición de prematurez, ¿ya? Profesor, ¿sí? Está bien intervenido el audio, está difícil de entender. Dame un segundo. A ver si, parece que era el audio de la Carolina. Sí, parece que era eso. Perfecto, Sí. ahora sí, creo que ya están todas silenciadas. Voy a poder continuar. Bien, lo que estaba contando respecto de la prematurez como un factor de riesgo importante para la parálisis cerebral, ¿ya? Y con estos datos epidemiológicos vemos que la medida en que un niño tiene menor semanas de gestación o una niña, ¿ya? Tiene mucho más riesgo de tener este trastorno de la postura y del movimiento, ya que además trae una serie de otras cosas más asociadas, ¿ya? Pero en general la condición de prematurez, todos los datos investigativos, ¿cierto?, reportan que es uno de los factores de riesgo más significativos para
la ocurrencia de algún tipo de parálisis cerebral, ¿ya? Y esto particularmente porque la condición de prematurez hace que neurológicamente los niños tengan una mayor vulnerabilidad frente a cualquier cambio que pudiese ocurrir externo, ¿cierto? Que va a significar una alteración o una lesión a nivel del sistema nervioso central, que dice llanamente se puede traducir en un trastorno neuromotor que puede tipificarse como una parálisis cerebral si es antes de los 5 años de edad. ¿De acuerdo? Entonces, como regla general, para evitar una parálisis cerebral, uno puede inferir que tratar de que los embarazos sean a término, ¿cierto? Eso disminuye la probabilidad, lo cual no quita que un niño de tener un embarazo de término no va a tener parálisis cerebral, pero lisa y llanamente tiene menor riesgo de poder desarrollarla, ¿ya? Clínicamente, las parálisis cerebrales desde su origen se reconoce como de causas prenatales, ¿cierto? Es decir, antes del nacimiento, en el periodo gestacional, perinatales durante el periodo de nacimiento o postnatales que corresponde posterior al parto hasta los 5 años de edad. Las causas prenatales, ¿cierto? Tienen relación con daño de la sustancia blanca, ¿cierto? Una leucoencefalopatía, ¿ya? Ustedes van a revisar algunos datos clínicos sobre estas patologías que probablemente la gran mayoría va a ser nueva, ¿ya? Una leucoencefalopatía, una hemorragia intracraneal que se puede producir antes de la gestación, una hemorragia periventricular, intraventricular, una leucomalacia periventricular también, que es bastante común, infecciones intratorinas que se pueden producir a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Malformaciones cerebrales y congénitas, etiologías diversas, ¿cierto? Y lactantes de pretérmino, ¿ya? Entonces, sin embargo, hay una serie de factores como esto que yo les estoy mostrando que pueden desencadenar una parálisis cerebral, pero en la gran mayoría de los casos clínicamente, ¿cierto? Es muy difícil poder determinar la causa. Entre los factores que se conocen como perinatales, es decir, durante el parto, ¿cierto? El proceso de parto, los factores actúan durante el parto o el momento inmediatamente posterior al parto, que pueden ser, por ejemplo, una asfixia perinatal, ¿ya? Una hipoxemia o una hipercambia progresiva con acumulación de ácidos metabólicos, ¿ya? Otras causas pueden ser una hemorragia cerebral, ¿cierto? Después del nacimiento, ¿ya? Asociada a prematuridad, ¿cierto? Y bajo peso. Otra causa puede ser un desprendimiento de placenta, una encefalopatía hipoxico-isquémica, algún trastorno circulatorio neonatal o infecciones que se pueden producir también como meningitis o algún trastorno metabólico que pudiese tener también el niño desde el momento de nacer. En tanto que entre las causas postnatales, ¿cierto? Puede ocurrir a consecuencia de una meningitis, una sepsis, que es una infección grave, ¿cierto? Que no es de origen meningio, ¿ya? Alguna encefalitis que puede ser viral o bacterial, ¿ya? Que puede infectar el sistema nervioso central y con ello provocar lesiones de carácter irreversible. Accidentes vasculares también pueden ocurrir, así como ocurren en los adultos, es posible que también ocurran en los niños como causas prenatales, ¿ya? Sobre todo cuando hay a veces algún tipo de malformación congénita que no se ha pesquisado, ¿ya? Malformación de origen asociado también a malformaciones vasculares, paro cardiorrespiratorio también, ¿ya? Traumatismo craneal, crisis convulsiva, intoxicaciones pueden ocurrir o deshidratación grave también, ¿ya? Y una de las causas también tiene que ver con los trastornos metabólicos que se pueden producir, ¿ya? En este niño recién nacido que particularmente hacen que se pueda manifestar a través de lesiones en el sistema nervioso central. Entonces vimos que en general la parálisis cerebral puede tener diferentes orígenes de acuerdo a si es durante la gestación, si es durante el parto o si es posterior al nacimiento del niño, ¿ya? Particularmente es mucho más fácil poder determinar las causas, ¿cierto? De parálisis cerebral cuando se ha producido después del nacimiento a que cuando se ha producido durante el periodo gestacional. Entre los factores de riesgo que se reconocen para la ocurrencia de una parálisis cerebral se encuentran bajo peso al nacer, ¿ya? O condición de prematurez, ¿ya?
embarazos múltiples también un factor de riesgo, porque significa que en un lugar donde habitualmente tiene que haber un niño, hay 2 o 3, ¿cierto? Y eso significa menor espacio para el desarrollo de estos nuevos seres vivos, ¿ya? Tratamientos para la infertilidad también, ya, porque en el fondo eso se ha demostrado a través de datos clínicos, que estos cambios hormonales finalmente pueden provocar a veces embarazos múltiples o algún tipo de malformación en los niños que están en gestación. Infecciones durante el embarazo también, especialmente los que se conocen como TORCH, ¿ya? Fiebre durante el embarazo también es un factor de riesgo para provocar una parálisis cerebral, ¿ya? Factores sanguíneos de la madre y el feto que no son coincidentes, especialmente según los grupos, determinados grupos sanguíneos. Exposición a sustancias químicas y o tóxicas que pueden alterar el normal desarrollo del sistema nervioso central, ¿ya? En definitiva, con esto entendemos que los tejidos más vulnerables durante el periodo gestacional y durante los primeros 5 años de vida corresponden al sistema nervioso central, ya que hay una serie de factores que pueden provocar alguna lesión que en definitiva podría estar asociada a una parálisis cerebral, ¿ya? Y en definitiva, la parálisis cerebral o las parálisis cerebrales no tienen un origen único, sino que tienen un origen multifactorial, ¿ya? Y que como les contaba, en la gran mayoría de los casos no es posible determinar su origen, ¿ya? Algunos factores de riesgo, ¿cierto? Factor de riesgo tiene que ver con el trabajo de parto y partos complicados, ¿ya? Por eso es recomendable cuando, y se prefiere, ¿cierto? Cuando una mujer está embarazada y que el parto sea una actividad planificada, ya que en el fondo la mamita se vaya a hospitalizar los días previos, ya porque eso la verdad es que facilita bastante la disposición a veces del personal de salud para asistirla durante el trabajo de parto, ¿ya? Enfermedades de la madre que tienen que ver particularmente con alteraciones de la función tiroidea, ¿ya? Discapacidad intelectual, ¿ya? Y del desarrollo por parte de la madre o del padre también, ¿ya? Demasiada proteína en la orina también tiene que ver con algunas alteraciones renales que pueden afectar um, el normal desarrollo del feto. Y por supuesto cuando hay como factor de riesgo convulsiones por parte de la madre también. ¿Ya? Entonces, por eso es que ante los embarazos que son tipificados como de riesgo, se trata de controlar lo máximo posible y se les da licencia a las mamás, ¿cierto? Para que se puedan cuidar desde mucho antes que comience la licencia o el periodo de prenatal, ¿ya? Lo que voy a hacer a continuación es describir clínicamente cada uno de los diferentes tipos de parálisis cerebral, ya desde la espástica, la tetóxica, la táxica y la mixta, ya para que clínicamente ustedes las puedan responder, ya. Ya en las asignaturas posteriores se va a comenzar a ahondar respecto del abordaje clínico y terapéutico para niños y niñas con este tipo de trastornos, ¿ya? En general, la parálisis cerebral espástica, ya que es la más predominante de todas, se caracteriza por un aumento excesivo del tono muscular, que es lo que conocemos ya como espasticidad, ¿cierto? Porque es de origen central desde la primera motoneurona, ¿ya? Donde hay una lesión en las vías piramidales, ¿cierto? Que va a significar un aumento de tono en algunas regiones corporales, ¿ya? Además vamos a encontrar hiperreflexia, reflejo exagerado y o patológico como el Dolinsky, ¿cierto? Con frecuencia pueden producir contracturas ya o deformidades, especialmente cuando la espasticidad es tan elevada que imposibilita la extensión completa de los músculos que están espásticos, ¿ya? Se pueden producir en el caso de las tetraparesias ya miembro inferiores o pelvis miembro inferior en tijera, que significa que se cruzan las piernas y eso tiende a provocar luxaciones de cadera, ¿ya? Entonces algo que
hay que comenzar a tratar en tal etapa inicial, sobre todo en niños con PC espástica, ¿ya? Y tal como les contaba, es la forma que presenta una mayor frecuencia, ¿ya? Y es la que comúnmente se asocia más a discapacidad intelectual, ¿ya? Porque hay lesión de las vías piramidales a nivel de zonas corticales, ¿ya? En tanto que las demás parálisis cerebral en general no están tan asociadas a discapacidad intelectual o retardo mental, como lo quieran llamar. Respecto de la clasificación tomográfica, ¿cierto? Puede ser una hemiplegia, como aparece en este monito pintado, mitad de color celeste y mitad de color amarillo, ¿ya? Como estos dibujos están un poco incorrectos, ¿ya? Una hemiplegia que es como este niño que está aquí, ¿cierto? Con postura típica de flexión en miembro superior derecho, flexión en un miembro inferior derecho, con flexión de rodilla, rotación interna de pie y de cadera, ¿ya? Lo mismo acá, o en este caso, por ejemplo, el niño que está de pie en la zona media, una diplegia, donde hay aumento de tono predominante en extremidades um, superiores, perdón, inferiores, y el niño que la mamita tiene colgado acá es un niño con una postura típica de una tetraparesia, ya, donde las cuatro extremidades están comprometidas de igual forma, ¿ya? Por supuesto, en la medida en que más espasticidad tenga el niño, en la medida en que más regiones corporales estén afectadas, es más probable que haya un mayor compromiso funcional del paciente en el sentido de que va a requerir mayor apoyo y cuidado por parte de la madre, ¿ya? Para participar de la actividad de la vida diaria, por ejemplo, básica. La hemiparesia entonces se produce cuando hay un trastorno motor que se presenta únicamente en la mitad de un cuerpo, que puede ser izquierdo o derecho, ¿ya? La paraplegia o paraparesia, que ya hemos visto terminológicamente la diferencia entre los conceptos de plegia y paresia, ¿cierto? Donde se afectan los cuatro miembros, ya paraplegia o paraplegia o tetraplegia, tetraparesia es lo mismo, ¿ya? Eh, ¿Ya? La diplegia, donde se afectan las dos piernas, ¿cierto? Predominantemente, ¿ya? ¿Ya? Y la monoplegia, donde se afecta solamente un miembro del cuerpo, que eso es muy poco inusual, ¿ya? Yo clínicamente no lo vi, ya sí vi muchas diplegias, tetra, ya, pero monoplegia, no. Entonces, voy a hablar un poco sobre la tetraparesia espástica, que es la forma más grave desde el punto de vista motor, ya sí se asocia mucho a discapacidad intelectual, a crisis convulsivas, ya. Son niños que generalmente requieren de mucha asistencia para alimentación, la mamá tiene que llevarle la cuchara con comida en la boca, muchas veces niños que no tienen posibilidad para caminar ni para marcha, ya, con muchas dificultades para la comunicación, no logran escribir, no logran muchas veces el lenguaje verbal entendible, ya se comunican muchas veces con gestos, ya, y frecuentemente requieren de asistencia para pañales, y en la medida en que van creciendo requieren de muchas adaptaciones para el hogar, ya. ¿Ya? Y en la mayoría de los niños, ¿cierto? El aspecto de grave daño cerebral es evidente desde los primeros meses de vida, ¿ya? Entonces, ya desde etapas muy tempranas, un niño con tetraparesia, ¿ya? O tetraplegia espástica, ¿ya? Quedan en evidencia en etapas tempranas, ¿ya? Porque hay una imposibilidad para poder hacer algunos actos motores que uno ya esperaría a la edad, por ejemplo, control cefálico, rotaciones, mantener postura en sedente, comienzan a aparecer algunas asimetrías, ya comienza a aparecer espasticidad en etapas iniciales, ya. Y además se agrega que es la forma que se encuentra una alta incidencia de malformaciones cerebrales, lesiones resultantes de infección intrauterina, lesiones espásticas ya, como encefalomalacia multiquística o periventricular. Entonces a ver, ahí sí, hice una pausa y vuelvo a retomar. Entonces, tal como contaba, la parálisis cerebral de tipo tetraplegia o tetraparesia espástica es la que presenta un mayor compromiso motor, ¿ya? Y por ende
y cognitivos, sociales también, y por ende son generalmente aquellos niños que requieren de un cuidado permanente, ¿ya? Y que muchas veces recae sobre el rol materno, ¿ya? Am, o sobre la función materna, ¿ya? Y la diplegia espástica, ya que es una forma más frecuente de parálisis cerebral de tipo espástica, los pacientes presentan mayor afectación en extremidades inferiores, ¿ya? Entonces puede presentar un asco aumentado o muy elevado en extremidades inferiores, pero en extremidades superiores no tanto, entonces eso tipifica como una diplegia espástica, ¿ya? Se relaciona especialmente este cuadro clínico con la condición de prematurez, ¿ya? Y la causa más frecuente es lo que se conoce como leucomalacia periventricular. Todos estos términos clínicos voy a pedir que ustedes los revisen en la literatura porque en términos generales están bastante bien descritos. Es frecuente, ¿cierto?, en niños con esta característica a la apraxia, ¿ya? A dificultades para el lenguaje, dificultades para el aprendizaje, ¿ya? A algunos trastornos conductuales, también es frecuente crisis convulsivas, ¿ya? Ah, ¿de acuerdo? Entonces, y en general son niños que tienen un compromiso intelectual clínicamente a veces un poco más favorecedor que los niños con hemiparesia espástica. A ver, diplegia, perfecto, y la EMI, ¿ya? Que existe una paresia de un hemicuerpo, ¿cierto? Donde desde el punto de vista motor únicamente está afectado un lado del cuerpo, ¿ya? Que puede ser con predominio en una extremidad o sea, perdón, en la extremidad superior, ¿ya? O inferior. Si corresponde el predominio en la extremidad superior, va a ser una hemiparesia espástica de predominio braquial, ¿ya? En tanto que sí va a ser el predominio va a ser en extremidad inferior, en un solo lado, va a corresponder a una hemiparesia espástica de tipo plural, ¿ya? La etiología se supone prenatal en la gran mayoría de los casos, ¿cierto? Las causas más frecuentes son lesiones córtico-vulvares, ya de un territorio vascular, displasias corticales, leucomalacia periventricular unilateral, ya. Entonces, la leucomalacia es un tipo de malformación que quiero que le den una mirada en lo que queda del semestre, ya. Y con frecuencia, ¿cierto?, presentan algunas alteraciones de tipo sensitivo-perceptiva, como en una hemianopsia homónima, ¿ya? Déficit hemisensorial también, ¿ya? Y que se asemeja un poco más a clínicamente esto lo que uno ve como un accidente vascular, ¿ya? Pero con algunas particularidades en la población infantil. Lo que hemos visto anteriormente tiene relación con lesión de primera motoneurona, ¿cierto? O particularmente lesión de la vía piramidal. Y lo que voy a presentar a continuación son lesiones de la vía extrapiramidales, que son lesiones, parálisis cerebral que presentan lesión a nivel de ganglios basales, ¿ya? Y parálisis cerebral que presentan lesión a nivel del cerebelo. Cuando hay lesión de los ganglios basales, entonces va a corresponder clínicamente una lesión atetóxica o de tipo disquinética, ¿ya? Entonces, ¿y qué es el resultado de que la parte central del cerebro no funciona adecuadamente? Recuerden que los ganglios basales son un estado o núcleos que se desarrollaron de forma subcortical, ¿ya? Y que son el tránsito entre la corteza cerebral y la médula espinal, ¿ya? Entonces, toda la información de tipo motora pasa por los ganglios basales, que lo que hace los ganglios basales corrigen el movimiento, ¿ya? La orden para que alguien mueva su brazo desde la cabeza, ¿cierto? Para escribir o tomar notas, ¿cierto? Sale de la corteza cerebral, pero que sin embargo esa orden no es precisa, no es 100% correcta, ya, sino que pasa por los ganglios basales y los núcleos de la base lo que hace corrigen y pulen esa información, ya, y después la envían a la médula espinal. Entonces, cuando hay una alteración de estos ganglios basales, el modelo plantea que este mecanismo que lo que hace corrige los movimientos está alterado, por lo cual los movimientos que se van a generar, ¿cierto?, para hacer un acto propositivo, subsecuentemente van a estar también alterados a consecuencia de lesiones en esta zona específica, ¿ya?
La parálisis cerebral de tipo disquinética o atetóxica es como un aumento de hipertonía y disminución del tono, ¿cierto? Los niños fluctúan entre un estado de hipertono, de hipotono, ya muscular, así como afectación de los músculos faciales también de la zona oral, ¿cierto? El aparato respiratorio y la voz, que es un poco, recuerdo lo que vimos cuando vimos el niño con un síndrome de Tourette, que iba apoyado en la micro. Típicamente un niño atetóxico se comporta así, ya, con movimientos tal vez no tan exagerados, ya, pero con esas dificultades en términos del lenguaje, ya, y con esas dificultades en términos de actos motores, ya. Por supuesto van a haber diferentes tipos de afectación, no todos los niños con parálisis cerebral tienen el mismo compromiso, ya. Es muy difícil que un niño se pueda parecer a otro desde el punto de vista cognitivo, motor, social, conductual, ¿ya? Y es parte de la diversidad respecto de los niños con este tipo de cuadros clínicos, ¿ya? Y particularmente los niños con parálisis cerebral de tipo atetóxica, disquinética, predominan los movimientos involuntarios de tipo distal, tanto en extremidades superiores como a nivel ah, facial. Y la gran particularidad de estos niños es que tienen generalmente funciones cognitivas indemnes, ¿ya? Entonces, particularmente en estos niños hay que ser súper metódico, insistente en la estimulación de las funciones cognitivas, porque en definitiva ese va a ser el mejor recurso que van a poder tener para desempeñarse en la etapa de escolaridad y de adultez, ¿ya? Y es una de nuestras principales funciones justamente al tratar niños con este tipo de condición. ¿Ya? Lo otro que es importante, ya, en general los niños con parálisis cerebral atetóxica, en la clínica se dice que todos los niños atetóxicos tienen potencial para marcha, ¿ya? Y por supuesto hay algunas excepciones ya, pero una de las reglas de rehabilitación indican que estos niños hay que trabajar, estimularlo para que puedan llegar a caminar, ¿ya? Entonces se requiere un trabajo de bastante precisión, de bastante metodicidad, un trabajo diario, ¿ya? Que no tan solo requiere intervención de terapia ocupacional, sino que además de kinesiólogo, fonoaudiólogo, médico fisiatra, un equipo multiprofesional, ¿ya? Pero que en general todos estos niños tienen potencial para marcha. Algunos van a caminar a las 4, 5, otros a los 8, 10, 12, incluso a los 15 años, ¿ya? Pero es el producto de un trabajo en el tiempo, ¿ya? Cada logro que se puede producir. ¿Ya? Lesión entonces, en el caso de la parálisis cerebral disquinética, tal como estaba contando, a nivel de ganglios basales y en el tálamo, ¿ya? Comúnmente trastorno del lenguaje, disartrias, ¿ya? Trastorno muscular normal durante el sueño, es decir, tienden a desaparecer, ¿ya? Y inteligencia normal en el 78% de los casos, ¿ya? Porque la lesión, recuerden que solamente es a nivel subcortical y se preserva las funciones de las zonas corticales a nivel cerebral. Y lo otro también, alta incidencia de trastornos neurosensoriales, ¿ya? Que tiene que ver con dificultades para la visión, coordinación, ¿ya? Trastornos perceptivos, ¿ya? Dismetría, y la PC disquinética, que en general el tono muscular es fluctuante, hay cambios bruscos ¿cierto? De tono, movimiento involuntario que se enmascaran e interfieren con otro movimiento normal del cuerpo y que ocurren casi todo el tiempo mientras el niño esté en estado de vigilia, ¿ya? Movimientos de torsión en extremidades de cara y lengua, ¿ya? Gestos, muecas, babeo y disartria, ¿ya? Y un pobre equilibrio. Ahora en general no es tan significativo en la etapa en la cual están ustedes, ¿cierto? Hacer la diferencia entre la disquinética y la atetóxica, ya sino que vean solamente en términos generales y ya en los cursos venideros probablemente sea más exquisita, más exquisito lo que se les pida en términos de poder plantear las diferencias, pero son diferencias que en general uno comienza a ver en la clínica, ya, y que a nivel de pregrado está bien, yo creo que llegar hasta a, a, a hablar de atetóxico y disquinético como una sola familia y ya después cuando pasen ustedes por algún centro especializado en trastornos neuromotores, ¿cierto?
van a poder comprender y entender bien las diferencias clínicas. ¿Ya? Respecto de la parálisis cerebral de tipo atáxica, ya es una parálisis cerebral que se produce particularmente por lesión en el cerebelo, ¿ya? Y que está asociado muchas veces a agente vascular encefálico, ¿ya? Y se caracteriza en el fondo por una marcha defectuosa, con problemas de equilibrio y por la dificultad de la coordinación de la motricidad fina, ¿ya? Y que dificulta movimientos rápidos y precisos, y que en general es bastante parecido ya a la APC atetóxica, pero clínicamente hay diferencias, ¿ya? Los niños con ataxia caminan como si tuvieran, por ejemplo, ebrios, ya, o bajo la influencia del alcohol, una base de sustentación mucho más amplia, ya, con movimientos descoordinados, ya. No hay tanta presencia de movimiento involuntario, ya los movimientos involuntarios son más presentes en la PCA tóxica, pero sí, aquí hay mucha dificultad para el equilibrio, para la coordinación, para aprender actos motores nuevos, ya, mucha más presencia de disartria, ya. A veces también podemos encontrar nistagmus ya a nivel ocular. Ya pueden sufrir temblores de intención, pero que en general no son tipificados como movimiento involuntario. ¿Ya? El temblor empeora a medida que se acerca el objeto deseado, sí, eso es muy típico. ¿Ya? En el fondo, la capacidad de poder focalizar y hacer un movimiento preciso, ¿cierto? Alteraciones en el equilibrio estático y dinámico, dismetría, que está dificultad para poder calcular las medidas, ¿cierto? Y alteraciones de la coordinación motriz tanto gruesa como fina. En el caso de la parálisis cerebral mixta, ¿ya? En general, ningún síntoma predomina por sobre otro, ¿ya? Puede haber espasticidad, puede haber atoxia, puede haber síntomas de ataxia, ¿ya? Entonces, son niños que en general tienen un mayor compromiso, tanto motor como cognitivo, social y del lenguaje, porque generalmente hay lesiones a nivel cerebral que son mucho más extensas y que no están localizadas solamente en una región específica. ¿Ya? Muchas veces es producto de infecciones más grandes, como una meningitis, como encefalitis. ¿Ya? Ahora, los niños con parálisis cerebral tienen aparte de la sintomatología motora que he descrito, tienen una serie de trastornos asociados, como pueden ser un déficit cognitivo, ¿cierto? Que muchas veces fluctúa desde un nivel intelectual limítrofe a un retardo mental o discapacidad intelectual severa o profunda, ya que significa que hay imposibilidad para la comunicación verbal, requieren asistencia para la alimentación, para el baño, para las transferencias, ¿ya? Ya hay epilepsias también como un trastorno asociado en parálisis cerebral espástica y tóxicas, ya viene un poco la epilepsia idiopática, ya, pero la epilepsia es una característica que está bastante presente también en parálisis cerebral. Trastornos neuro, por ejemplo, de tipo obsesivo compulsivo, algunos trastornos lesivos, ¿ya? Algunos trastornos del sueño también se pueden dar, ¿ya? Entonces, es parte de lo que se puede encontrar, especialmente en aquellos niños. Déficit auditivo también, ya dentro de los trastornos psiquiátricos también, en niños que tienen más compromiso cognitivo, uno puede encontrar conductas como autoagresivas, ya, como por ejemplo golpearse la cara o morderse, que responden un poco a conductas o un patrón de autoestimulación, ya, morderse, golpearse la cara, ya, que es parte muchas veces del que uno en la clínica puede encontrar. Discapacidad auditiva también es frecuente, defectos visuales, estrabismo, miopía, ¿ya? Ah, disminución de la capacidad visual también, ¿ya? Alteraciones del lenguaje, tanto comprensivo como expresivo o mixto, ¿ya? Trastornos ortopédicos, como lo que vimos, ¿cierto? Bueno, todavía no vemos el trastorno ortopédico en traumatología, lo vamos a ver mañana, ¿ya?
algunos trastornos ortopédicos, como lo que vamos a ver mañana en traumatología, ya tienen mucha relación con parálisis cerebral, por pivot, pie equinovaro, displasia de cadera, luxaciones de cadera, escoliosis también es muy frecuente, especialmente en niños con muchísima espasticidad, en los niños con tetraparesia ya es muy frecuente la escoliosis, en los niños con hemiparesia también, porque hay un lado que está afectado y que en definitiva los niños tienden a compensar, y eso hace que la alineación de la columna se incline hacia un lado, que puede ser postural, pero que si no se trata va a tender a ser estructural, por supuesto, con menor capacidad de poder reducir. Osteoporosis también secundaria a la inmovilidad, ¿ya? Especialmente aquellos niños que no tienen potencial para marcha, ya es decir, niños que no pueden caminar, que se van a desplazar en silla de ruedas, tienen mucha más probabilidad de tener fracturas, ya porque los huesitos simplemente tienen menor fijación de calcio, ya, y eso hace que ante cualquier solicitud o caída o golpe puedan sufrir algún tipo de fractura. Y otra alteración importante tiene que ver con dificultades respiratorias y o circulatorias. Las respiratorias generalmente son cuadros respiratorios agudos como neumonías ya, o resfríos a veces que particularmente atacan a los niños en la época invernal, ¿ya? Y que muchas veces para los niños que tienen mayor compromiso funcional, ¿cierto? Significa un riesgo importante en el periodo invernal, ya, y que muchas veces los tienen durante algunos días o varios días en cama. Otros trastornos asociados, ¿cierto? Tienen que ver con trastornos conductuales, a veces tan graves que comprometen el porvenir de las posibilidades de tratamiento, como la conducta agresiva o la autoestimulación, ¿ya? Trastorno de la atención y, bueno, y todo lo que tiene que ver con la esfera cognitiva, ¿ya? El comportamiento autolesivo que les contaba también, los golpes, las mordidas, los pellizcos, también es algo que se puede encontrar en estos niños, ¿ya? ¿Y por qué es importante referir esto? Porque en el fondo está dentro de las posibilidades que ustedes puedan ver, ¿ya? Entonces es importante poder verbalizarlo en esta etapa de ahora para que de cierta manera lo tengan presente al momento de ya comenzar a hacer intervenciones específicas. Heteroagresividad, ¿cierto? Patada, golpe, mordedura, estereotipos, que tiene que ver con hábitos atípicos, repetitivos, como movimientos de balanceo, torcedura de dedos, chupadura de manos también, que es algo bien frecuente en estos niños y que responde un poco a una necesidad del cerebro en algunos casos para poder tener algo de información que registrar, ¿ya? Y lo otro es también que importantes dificultades para la alimentación. Algunos niños con parálisis cerebral van a comer por boca, otros van a comer por una sonda nasogástrica, otros van a comer por un batón gástrico, ¿ya? Entonces, depende de otras cosas. Y por supuesto, los niños espásticos sobre todo tienen mucha más probabilidad de deformidades esqueléticas, ¿ya? Como escoliosis, luxaciones, subluxaciones, disminución de la amplitud de extensión de rodillas y de codos, curvas sifóticas, ¿ya? Alteraciones en los pies, ¿ya? Como picado, pivot, ¿ya? Entonces, y que eso en general se corrige desde etapas iniciales, ya, es decir, antes de que el niño ya comience en marcha, ya se comienza a tratar para favorecer cargas de peso y favorecer la correcta alineación y posicionamiento de los segmentos que pueden tener algún tipo de alteración en los ejes. Ahora, al hablar de la severidad, ¿cierto? Desde el punto de vista clínico, en términos funcionales, ¿cierto? Se habla de parálisis cerebral leve, moderada y severa, ¿ya? La leve se produce cuando una persona no está limitada en la actividad de la vida diaria, ¿cierto? Básica, aunque presenta algún tipo de alteración física, ¿ya? Es decir, el niño o niña puede ir al colegio, ¿cierto? Probablemente se puede ir con un carro al colegio, puede caminar o en su silla de ruedas, ¿cierto? Puede llegar al colegio, puede poner atención, aprender y todo, ¿ya? La moderada, la persona tiene más dificultad para realizar actividades de la vida diaria básica e instrumentales, necesita asistencia o apoyo de un tercero. Y la severa en aquellos casos en los cuales los niños o niñas requieren de asistencia total para realizar la actividad de la vida diaria básica, es decir,
una persona que lo alimente, una persona que lo bañe, que los cuide, que les cambie la ropa, que lo levante de la cama, que lo siente en la silla, ¿ya? Una persona con el rol de cuidador de forma permanente, ¿ya? Ah, ¿De acuerdo? Entonces, en general, este es como un poco el escenario a la hora de hablar de niños con parálisis cerebral, ¿ya? En el sentido de que hay un abanico de posibilidades muy grande respecto de la condición clínica, ¿ya? Algunos signos precoces de parálisis cerebral, ¿ya? Persistencia de reflejos primitivos, como por ejemplo reflejos plantar flexor, reflejo de succión, reflejo de búsqueda, reflejo de plenación palmar, reflejo cervical tónico asimétrico, que está muy presente en los niños con PC, ¿ya? Desde etapas tempranas, incluso permanecen por mucho tiempo, especialmente en etapas en la parálisis cerebral de tipo espástica, el reflejo de Grimista también es muy habitual, ¿ya? Hiperextensión de ambas extremidades, al suspender los polaxilas también es un signo precoz, ¿cierto? Las miembros inferiores quedan en tijera, como el dibujito que le mostré donde la mamá tenía un niño sostenido de la axila, ¿ya? Asimetría, especialmente la hemiplegia de tronco, ¿ya? Tronco inclinado, cabeza inclinada, ¿ya? Anomalía en el tono muscular como hipertonía o espasticidad, o hipotonía en la etapa inicial, hiperreflejia, clono, signo de Novinsky, hipotonía, postura extrema del libro abierto, ¿cierto? De las piernas especialmente, ¿ya? Um, y voy a agregar algunas cosas más. Otros signos de parálisis cerebral, bueno, los reflejos, los trastornos de tono, retraso del desarrollo psicomotor también, ¿ya? De todos los reflejos son dificultades para la deglución, escasa respuesta auditiva, ¿ya? O visual, ausencia de movimiento espontáneo, ¿ya? Patrón flexor permanente en manos, ¿ya? Ausencia en niños de estos movimientos espontáneos de pataleo, ¿ya? Bueno, es asimetrías también, ¿no? Está acá, asimetrías, ¿cierto? Que en general estamos más presentes o asociados a la presencia del reflejo cervical tónico asimétrico que tiende a permanecer en los niños con parálisis cerebral de tipo espástica, ¿ya? Dentro de, y esto en general para ir cerrando, ¿cierto? La herramienta de intervención tiene que ver con el método BOVAT, ¿cierto? Desde el enfoque de neurodesarrollo, ¿ya? Que fue desarrollado por dos neurofisiólogos, Berta y Karl Bobat, ¿cierto? Que se dedicaron a estudiar a niños con trastorno neuromotor como parálisis cerebral y ellos plantearon un tratamiento, ¿ya? El método CABAT también, que es bastante útil, que tiene algunas similitudes con el BOVAT, ¿cierto? Pero que se agregan otras cosas más, como los patrones funcionales de movimiento, ¿ya? El método de Roth, ya también que es usado, y la teoría de integración sensorial. ¿Ya? Sin embargo, en el abordaje de niños con estas características, va a depender en el fondo de la expertise del terapeuta. Nunca es un abordaje planteado desde un método, siempre es un abordaje planteado desde una mirada más integral, ¿cierto? Dos o tres métodos, un modelo propio de la disciplina, ¿ya? Se trabaja mucho con familias, se incorpora a la familia en el proceso de rehabilitación, ¿ya? Dejo de compartir. Ah, Ahí sí. ¿Ya? Y en general en niños con parálisis cerebral, ¿ya? Uno realiza harto trabajo en conjunto con el equipo, ¿cierto? Tratante para las familias, ¿ya? Porque en la medida en que los niños van creciendo, van apareciendo nuevas necesidades, nuevos desafíos en los niños que están escolarizados, en los niños que no están escolarizados, ¿ya? Surgen nuevas aprensiones o temores de la familia, hay que educar siempre al respecto, ir acompañando, ¿ya? Fijar expectativas realistas también, ¿ya? Ah, para poder plantear en el fondo objetivos de intervención que se puedan alcanzar, ¿ya? Y en general siempre en lo posible ver objetivos concretos chiquititos que les permitan a la familia poder visualizar los avances, pues, ¿ya? Si uno fija un objetivo a 2 o 3 años más, ¿cierto? La verdad es que un proceso tan largo muchas veces desmotiva a la familia, pero si uno es capaz de
descomponer esos objetivos más grandes, ¿cierto? Que uno quiere alcanzar en 2 o 3 años más, en algo más pequeño, que se alcance en 3 o 4 meses, ¿cierto? Probablemente sea mucho más gratificante para la familia, ¿ya? Hay bastante alternativa respecto del rol del terapeuta ocupacional en niños con estas características, va a depender del dispositivo en el cual se encuentre, si es parte de un proyecto de integración escolar, si es en un contexto de educación en una escuela especial, si en el contexto de en un centro especializado de rehabilitación, si en el contexto de en algún dispositivo de atención primaria, si en el contexto de un hospital, ya va a depender el abordaje en gran medida del dispositivo de salud en el cual usted o ustedes se encuentren, ya el tratamiento que puedan plantear, ya. Pero el acompañamiento con la familia es importante, el uso de ayudas técnicas, si el niño usa silla de ruedas, enseñar a usar la silla de ruedas, el posicionamiento, técnicas de alimentación, técnicas de comunicación aumentativa alternativa a través de diferentes dispositivos, ya, técnicas de transferencia, ya, técnicas de movilidad, técnicas de posicionamiento, técnicas de vestuario en aquellos niños más complejos, ya. En aquellos niños que ya están escolarizados, mucho acompañamiento y contacto con el equipo docente para resolver dudas que a veces también pasan, ¿ya? Especialmente cuando hay un equipo docente que en la aula nunca ha tenido la posibilidad de tener un niño con algún tipo de trastorno neuromotor. ¿De acuerdo? Voy a dar el espacio a las preguntas o dudas que pudiesen tener. Eh, ¿Preguntas? ¿Dudas? Camila, Nicolás, Jessica, Paula, Catalina, Michelle, Carolina, Bárbara. No, profe, yo no tengo dudas. Perfecto. Miren, lo que nos queda, ya estamos finalizando el semestre, ya. He hablado harto de parálisis cerebral, es un capítulo interesante dentro de la neurología, ya. Lo que voy a hacer es subir la información a CiberDocuMD para que ya comiencen a revisar los textos y los artículos que tienen que estudiar. Hay mucha información al respecto, así que en ese sentido no va a ser poquito probablemente lo que suba, ¿ya? Pero lo que necesito es que poco a poco se comiencen a familiarizar con esta patología, ya, para el abordaje futuro, ¿ya? Y para mañana lo que voy a hacer, vamos a analizar y comentar unos videos, ¿ya? Unos videos específicos de parálisis cerebral que les va a permitir poder reconocer e identificar de mejor forma a qué tipo de parálisis cerebral corresponde, ¿ya? Y eso va a ser ya una de las últimas actividades que vamos a ir haciendo en esta asignatura. No recuerdo con precisión cuándo tenemos la prueba, si alguien lo tiene a la mano, por favor. El 7 había dicho, profe. 7 de julio. Miércoles. El 7, a ver, el 7, no, el 7 es la prueba de traumatología. Ah, cierto. Perdón. Sí, traumatología. Sí, ¿No el era 7 de julio 13? corresponde la prueba. ¿Perdón? 13 de julio. 13 El de 13. julio. Sí. Perfecto, lo voy a apuntar acá. El 13 de julio, entonces, la de neurología, y con eso cerramos. 13 de 07, neurología. Ya, entonces, aún hay bastante tiempo para estudiar. Ya. Voy a subir bastante información a CiberDocuMD, ya. Por supuesto está la posibilidad de que de aquí
a la fecha de de la prueba me puedan plantear preguntas respecto de los textos y artículos que vaya subiendo. Voy a tratar de que todos estén en español, ya, para que les quede un poco más fácil. Profe, respecto Sí, a eso mismo de los papers, en traumatología no va a subir información adicional de aquí a lo que queda sí, para la tengo prueba. la prueba, sí, tengo que comenzar a subir, yo creo que dentro de un día o mañana, yo creo que más tardar mañana subo la información, ¿ya? Porque Ya, tengo que subir información de la clase de mañana también, ¿ya? Entonces, le voy a pedir información a Roberto Nieto también, que me pueda compartir para subir a Cibedu que me dé, ¿de acuerdo? Entonces, yo vale, creo que profe. más tardar mañana va a estar la información disponible en Cibedu que me dé para traumatología y para neurología también. Gracias, profe. Preguntas, dudas. No, yo nada más que eso. Bien, la cátedra de hoy día va a ser solamente esto, ya solamente esto de parálisis cerebral, y para mañana lo que vamos a hacer es ver los videos, ya que le voy a compartir lo que queda del día, ¿de acuerdo? Los videos se De los voy acuerdo. a compartir con su delegada para que ella se los pueda reenviar a todos ustedes. ¿Parece? Perfecto, Sí, profe. perfecto. Entonces, eso like significa que claro. Eso, ya la cátedra está por finalizar. Les deseo buena tarde a todos, y lo espero mañana para que podamos ver los videos de niños con parálisis cerebral que van a poder después, le va a ser bastante más útil para la clínica, ¿ya? Gracias, profe. Eso, un abrazo cordial para todos ustedes, nos vemos mañana. Chao, chao. Un abrazo, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, nos vemos, que esté bien. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao, nos vemos. Bernardo, ¿me podrías tú hacer llegar los videos? Es que como llegan a través